Un millonario enfermo le pidió a la limpiadora que fingiera ser su hija por un día. Minutos después quedó en shock cuando su esposa entró en la habitación con un abogado y el testamento. Mauricio Velasco observaba las llamas danzar suavemente en la chimenea. El crepitar del fuego era el único sonido que llenaba el vasto silencio de su mansión. La mansión, que en otro tiempo vibraba con el sonido de fiestas grandiosas y encuentros sociales, ahora no era más que un monumento a la soledad. El olor de la madera quemándose se mezclaba con el suave aroma de uno de los muchos inciensos que su enfermera particular insistía en encender para purificar el ambiente. Pero nada podía purificar lo que realmente necesitaba ser purificado: su conciencia. Mauricio estaba enfermo. Una enfermedad terminal lo consumía lentamente, robándole la vitalidad que un día había sostenido su reputación como uno de los hombres más influyentes y poderosos de la región. Ahora, sus manos temblorosas apenas podían sostener la taza de té que descansaba sobre la mesa a su lado. Tenía la mirada fija en las llamas, pero su mente estaba distante, sumergida en lo profundo de sus recuerdos. La culpa lo atormentaba día y noche. Durante toda su vida, había tomado decisiones movidas por la ambición, el poder y, sobre todo, por el miedo a perder lo que más apreciaba: su fortuna. En nombre de esa fortuna, había sacrificado cosas que, hoy, daría todo por recuperar. Una de esas cosas, la más preciosa de todas, era su hija. Una hija que nunca conoció, fruto de una relación que su esposa, Dolores, le había obligado a terminar. Dolores siempre fue una mujer de carácter fuerte, manipuladora, que sabía exactamente cómo conducir a Mauricio hacia las decisiones que ella deseaba. En aquel entonces, Mauricio estaba cegado por el poder y la influencia que Dolores parecía traer consigo. Siguió sus consejos, incluso cuando eso significaba renunciar a la única persona que podría haberle dado algo más que riqueza material. Ahora, al borde de la muerte, Mauricio sabía que su tiempo se acababa, y con él, la oportunidad de redimirse, de encontrar a la hija que dejó escapar entre sus dedos. ¿Pero qué podía hacer? ¿Cómo encontrar a una persona que nunca conoció, cuyos recuerdos fueron deliberadamente borrados de su vida por una mujer que ahora ocupaba el lugar de su esposa, pero que hacía mucho había perdido el significado de la palabra amor? Fue en ese contexto que Isabel apareció en su vida. Isabel era una joven limpiadora, de origen humilde, que trabajaba en la mansión desde hacía algunos meses. Era una presencia discreta, pero constante, siempre cuidando de las tareas con un silencio respetuoso, como si fuera consciente del peso que aquellas paredes cargaban. Isabel tenía ojos grandes y expresivos, que reflejaban la seriedad y responsabilidad que su vida le había impuesto desde temprana edad. Trabajaba para mantener a su familia, para asegurar que sus hermanos menores tuvieran una mejor oportunidad de la que ella jamás había tenido. Mauricio la observaba desde lejos. Veía en ella algo que le recordaba a una época perdida, a un tiempo en que aún creía que podía tener una familia, que podía ser más que un hombre solitario rodeado de riquezas que ahora parecían sin valor. Tal vez era el destino, o tal vez solo era la mente de un hombre moribundo buscando algún tipo de consuelo en los últimos días de su vida. Pero, de cualquier manera, comenzó a considerar una idea que para muchos podría parecer insensata, pero para él era la única oportunidad de sentir algo que había perdido para siempre. Aquella mañana, cuando Isabel entró en el despacho de Mauricio para limpiar, como hacía todos los días, se sorprendió al encontrar al viejo hombre despierto y atento. Estaba sentado en su sillón de cuero con los ojos fijos en ella de una manera que le hizo sentir un escalofrío recorrerle la espalda. «Isabel», dijo él con voz ronca pero firme, «necesito hablar contigo». Isabel se paralizó por un momento, asustada por el tono serio de Mauricio. Nunca había intercambiado más que palabras breves y educadas con él. Se acercó con cautela, sin saber qué esperar. «Sí, señor Velasco», respondió ella, con un nudo formándose en su garganta. Mauricio hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras que diría a continuación. Finalmente, respiró hondo y comenzó.
tengo algo muy importante que pedirte. Algo que sé que puede parecer extraño, pero necesito que me escuches hasta el final. Isabel asintió lentamente, sintiendo que algo muy serio estaba a punto de ser revelado. Yo me estoy muriendo, Isabel. Continuó, observando la reacción de la joven. Y antes de partir, hay algo que necesito hacer. Necesito sentir, aunque sea por un día, el amor de una hija que nunca conocí. Y por eso te estoy pidiendo que finjas ser mi hija por un día. Isabel sintió que el mundo giraba por un momento. Lo que Mauricio estaba pidiendo parecía surrealista, pero la expresión en sus ojos, una mezcla de desesperación y vulnerabilidad, hizo que lo reconsiderara. La joven sabía que él hablaba en serio, y al ver el peso de la soledad que él cargaba, algo en su corazón la hizo querer decir sí. Isabel salió del despacho de Mauricio con el corazón pesado y la mente confusa. Las palabras de él resonaban en sus pensamientos como una melodía triste y perturbadora. Fingir ser su hija por un día. La idea parecía absurda, casi imposible de creer. Sin embargo, había algo en los ojos de Mauricio, algo tan desesperado y sincero, que la hizo reconsiderar lo que él le había pedido. Caminó por los pasillos de la mansión, sintiendo la opulencia a su alrededor de una manera diferente ahora. Aquella no era solo una casa grande y rica, era un mausoleo para los sueños destrozados de un hombre que tenía todo, excepto lo que más importaba. Isabel conocía el dolor de la pérdida, conocía la sensación de cargar con un peso mayor del que se puede soportar, y tal vez por eso el dolor en los ojos de Mauricio resonaba tan profundamente en ella. Cuando llegó a la pequeña cocina donde pasaba la mayor parte de su tiempo libre, Isabel encontró a Rosa, la cocinera de la mansión, y una de las pocas personas con las que tenía algún tipo de amistad. Rosa era una mujer de mediana edad, con un rostro amable y una sabiduría acumulada por años de trabajo duro. Inmediatamente percibió que algo andaba mal. «Isabel, ¿qué pasó? Estás tan pálida», dijo Rosa, mientras cortaba verduras con la destreza de quien ya lo ha hecho miles de veces. Isabel se sentó en una silla cercana sin saber cómo empezar a explicar. «El señor Mauricio me pidió algo muy extraño», comenzó ella con la voz temblorosa. Rosa dejó de hacer lo que estaba haciendo y se acercó, preocupada. «¿Qué te pidió?». Isabel suspiró tratando de organizar sus pensamientos. «Me pidió que fingiera ser su hija, solo por un día». Rosa se quedó en silencio por un momento, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «Eso es inusual», respondió finalmente, eligiendo las palabras con cuidado. «Pero sabes que el señor Mauricio está muy enfermo. Tal vez solo quiera encontrar algún tipo de paz antes de irse». «Lo sé», dijo Isabel, «pero no sé si puedo hacerlo. Parece incorrecto fingir ser alguien que no soy». Rosa colocó una mano amable en el hombro de Isabel. «Eres una buena persona, Isabel. Si él está pidiendo eso es porque realmente necesita algún consuelo. Y si puedes darle eso, aunque sea por un breve momento, tal vez sea el acto de bondad que él necesita». Isabel sabía que Rosa tenía razón. Podía ver en los ojos de Mauricio que no se trataba solo de un capricho, sino de una súplica, y tal vez, al hacer esto, ella también podría encontrar algo de paz para sí misma. Con este pensamiento, Isabel tomó su decisión. Al día siguiente, Isabel se preparó para enfrentar la solicitud de Mauricio. Se puso un sencillo vestido azul, uno de los pocos que tenía, y se recogió el cabello con una cinta. Al mirarse en el espejo, no se vio como la simple limpiadora que siempre había sido, sino como alguien a punto de asumir un papel que no había elegido, pero que ahora estaba decidida a desempeñar. Cuando entró en la oficina de Mauricio, él estaba sentado en el mismo sillón de cuero, con la mirada fija en la ventana como si esperara algo. Al escuchar los pasos de Isabel, se volvió lentamente y una sonrisa triste apareció en su rostro. «¿Viniste?», dijo suavemente, como si se sintiera aliviado. «Sí, señor Velasco», respondió Isabel tratando de mantener la voz firme. «Estoy lista para hacer lo que me pidió». Mauricio asintió con la cabeza e hizo un gesto para que se acercara.
Hoy serás mi hija. Pasaremos el día juntos, como padre e hija, algo que nunca pude hacer antes. Isabel se acercó, sentándose en la silla frente a él. Intentó sonreír, pero la gravedad de la situación hacía que cualquier sonrisa pareciera fuera de lugar. «¿Qué te gustaría hacer primero?», preguntó, tratando de romper el silencio. Mauricio pensó por un momento antes de responder. «Me gustaría mostrarte algo. Algo que es muy importante para mí». Se levantó con dificultad, apoyándose en el bastón, e Isabel lo siguió mientras él la guiaba por los pasillos de la mansión. Cada paso parecía cargado de significado, como si estuvieran caminando a través de recuerdos vivos. Finalmente, llegaron a una habitación al final del pasillo, una sala en la que Isabel nunca había entrado antes. Era la antigua oficina de Mauricio, un lugar que parecía congelado en el tiempo. Al entrar, Isabel notó que la sala estaba llena de objetos personales, fotos antiguas, recuerdos de viajes, y en el centro de la sala, un gran escritorio de madera oscura, cubierto con papeles amarillentos por el tiempo. «Este era mi refugio», dijo Mauricio con la voz cargada de nostalgia. «Aquí tomé muchas de las decisiones que moldearon mi vida y, desafortunadamente, algunas de las que destruyeron lo que más amaba». Isabel miró alrededor, tratando de imaginar lo que Mauricio sentía al revisitar ese espacio. Mauricio se acercó al escritorio y tomó una foto enmarcada, entregándosela a Isabel. En la foto, un hombre más joven, Mauricio, estaba junto a una mujer hermosa, con una sonrisa radiante. Estaban tomados del brazo, pareciendo profundamente enamorados. Isabel no necesitó preguntar para saber quién era la mujer. Era la madre de la hija que él nunca conoció, la mujer a quien Dolores había obligado a Mauricio a abandonar. «Ella fue el gran amor de mi vida», dijo Mauricio, con los ojos llenos de lágrimas, «y por eso, por un día, me gustaría fingir que estoy con mi hija, fruto de ese amor. Tal vez así, finalmente pueda encontrar la paz que tanto busco». Isabel sostuvo la foto con cuidado, sintiendo el peso de la historia que Mauricio estaba compartiendo. Sabía que ese día sería difícil, tanto para ella como para él, pero decidió que haría todo lo posible para darle a Mauricio lo que tanto deseaba, aunque fuera solo una ilusión. El sol aún estaba bajo en el horizonte cuando Mauricio e Isabel salieron de la mansión para comenzar lo que él esperaba que fuera el día más significativo de su vida. El aire estaba fresco, cargado con el aroma de las flores que comenzaban a florecer en los cuidados jardines de la propiedad. Isabel, a pesar del malestar inicial, trataba de concentrarse en la tarea que había aceptado. Mauricio, por otro lado, parecía decidido a disfrutar cada momento. Caminaron en silencio por los jardines, las flores formando una alfombra colorida bajo sus pies. Mauricio guiaba a Isabel con calma, como si estuviera reviviendo recuerdos que habían sido enterrados por mucho tiempo. Llegaron a un pequeño invernadero, lleno de plantas exóticas y flores que Isabel nunca había visto antes. «Este era su lugar favorito», dijo Mauricio refiriéndose a la madre de su hija. «Solía pasar horas aquí, cuidando de las plantas, hablando sobre lo delicadas que eran, sobre cómo necesitaban cuidado y atención. Siempre pensé que estaba hablando de nosotros, de nuestra familia que nunca existió». Isabel observaba a Mauricio con atención, sintiendo el peso de sus palabras. Podía ver el dolor en los ojos del anciano, pero también una determinación, como si estuviera tratando de compensar los años perdidos en un solo día. Isabel sabía que este no sería un día fácil, pero estaba dispuesta a seguir adelante, por Mauricio. Después de pasar un tiempo en el invernadero, Mauricio sugirió que fueran a la sala de estar, donde podrían desayunar juntos. La mesa estaba puesta con una variedad de panes, frutas y jugos, un desayuno digno de un rey. Isabel, sin embargo, sentía un nudo en el estómago que le impedía comer. «Pareces nerviosa», comentó Mauricio con una sonrisa gentil. «Es un poco extraño para mí», confesó Isabel. «Nunca he estado en una situación como esta, pero estoy aquí para usted, señor Velasco». Mauricio asintió con la cabeza, apreciando la sinceridad de Isabel.
Sé que parece extraño, pero solo por hoy quiero que olvides quién eres y finjas que somos una familia. Hablemos como padre e hija, sin pensar en el pasado o el futuro. Isabel trató de relajarse, aceptando la propuesta de Mauricio. Comenzó a preguntarle sobre su infancia, sobre cómo había construido su fortuna y sobre las historias detrás de las fotos y objetos que decoraban la mansión. Mauricio respondió con entusiasmo, contando historias de su juventud, de las batallas que enfrentó en el mundo de los negocios y de las pocas alegrías que logró conquistar a lo largo del camino. Mientras conversaban, Isabel empezó a darse cuenta de algo que no había notado antes. Detrás de la fachada de hombre poderoso e implacable, Mauricio era en realidad un hombre que había sacrificado todo en nombre de una ambición que ahora parecía sin sentido. Había perdido lo que más importaba en la vida, y ahora, en sus últimos días, estaba desesperado por recuperar algo, cualquier cosa, que pudiera darle un poco de paz. Después del desayuno, Mauricio sugirió que fueran a la biblioteca, una de las habitaciones más impresionantes de la mansión. Las paredes estaban cubiertas de estanterías que llegaban hasta el techo, llenas de libros de todas las épocas y géneros. Isabel quedó impresionada con la colección, maravillada con la cantidad de conocimiento que esas paredes guardaban. «Siempre quise compartir esto con mi hija», dijo Mauricio, pasando los dedos por los lomos de los libros. «Enseñarle sobre la vida, sobre la importancia del conocimiento, pero nunca tuve la oportunidad». Isabel podía ver la tristeza en los ojos de Mauricio mientras hablaba. Ella sabía que él estaba tratando de crear recuerdos que nunca existieron, intentando llenar un vacío que nunca podría ser completamente llenado. Pero, al mismo tiempo, sentía que estaba ayudando de alguna manera, aunque solo fuera ofreciéndole un poco de consuelo en sus últimos días. Pasaron horas en la biblioteca, conversando sobre los libros, sobre las historias que contaban y sobre las lecciones que Mauricio esperaba haber enseñado a su hija. Isabel escuchaba atentamente, interactuando con Mauricio como si realmente fuera su hija, y poco a poco se dio cuenta de que comenzaba a disfrutar de su compañía. A pesar de todas las circunstancias, había algo genuinamente afectuoso en la manera en que él la trataba, como si estuviera tratando de ser el padre que nunca pudo ser. El día avanzaba, y Mauricio parecía cada vez más cansado, pero insistía en continuar. Sugirió que fueran a la ciudad, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Isabel, a pesar de sus dudas, aceptó. Subieron al coche, y Mauricio condujo hasta el centro de la ciudad, donde se detuvieron en un café antiguo, un lugar que Mauricio dijo frecuentar cuando era joven. «Este lugar trae muchos recuerdos», dijo él, mientras se sentaban en una mesa cerca de la ventana. «Solía venir aquí con tus abuelos. Pasábamos horas conversando sobre la vida, soñando con el futuro. Siempre imaginé que algún día traería a mi hija aquí». Isabel miró alrededor del café, imaginando cómo habría sido la vida de Mauricio antes de que todo se volviera tan complicado. Se preguntó cómo habría sido él como padre, si las cosas hubieran sido diferentes. Tal vez habría sido un buen padre, tal vez habría formado una familia feliz, pero la vida tenía una manera cruel de cambiar nuestros planes. Mientras bebían sus cafés, Isabel y Mauricio continuaron conversando, e Isabel comenzó a darse cuenta de que, incluso sin quererlo, estaba desarrollando un afecto genuino por él. Era un hombre roto, tratando desesperadamente de encontrar algo que le diera sentido en los últimos días de su vida. E Isabel, aunque sin quererlo, estaba convirtiéndose en parte de eso. Cuando regresaron a la mansión, el sol ya comenzaba a ponerse. Mauricio, exhausto, sugirió que terminaran el día en la sala de estar, donde podrían ver una película juntos, como una verdadera familia. Isabel estuvo de acuerdo, sintiendo que, a pesar de todo, ese había sido un día importante, tanto para ella como para Mauricio. Se sentaron en el sofá, y Mauricio eligió una vieja película que decía ser una de sus favoritas. Mientras comenzaba la película, Isabel se dio cuenta de que Mauricio se había quedado dormido, su respiración suave y regular.
Ella lo observó por un momento, sintiendo una mezcla de tristeza y ternura. El día estaba llegando a su fin, pero Isabel sabía que ese momento quedaría grabado para siempre en su memoria. La tranquilidad que flotaba sobre la mansión después del largo día que Isabel y Mauricio habían pasado juntos fue interrumpida abruptamente a la mañana siguiente. El sol apenas había salido cuando la puerta principal se abrió de golpe, y el sonido de tacones altos resonó por los pasillos silenciosos. Isabel, que se había levantado temprano para empezar sus tareas diarias, estaba en la cocina cuando escuchó el alboroto y fue a ver qué estaba pasando. Al llegar a la sala de estar, encontró a Dolores parada en el centro del cuarto, con una postura rígida e imponente. A su lado, un hombre de traje negro llevaba una carpeta voluminosa bajo el brazo, y su rostro impasible sugería que estaba allí para tratar asuntos serios. Isabel sintió un escalofrío al darse cuenta de que algo estaba muy mal. Dolores, siempre impecablemente vestida y con una expresión severa, no parecía sorprendida de ver a Isabel allí. Por el contrario, había un brillo frío en sus ojos, como si hubiera estado esperando este momento. «Así que eres tú», dijo Dolores, su voz cortante como una cuchilla. «La impostora». Isabel se quedó paralizada, sin entender exactamente qué estaba pasando. «Yo... no entiendo», respondió tratando de mantener la compostura. Dolores dio un paso adelante, acercándose a Isabel con una mirada amenazante. ¿Crees que puedes simplemente entrar en la vida de mi marido y fingir ser alguien que no eres? ¿Piensas que puedes engañar a un hombre moribundo para conseguir lo que quieres? Isabel retrocedió instintivamente, pero antes de que pudiera responder, Mauricio apareció en la puerta, apoyado en su bastón, con una expresión de sorpresa y preocupación. «Dolores, ¿qué estás haciendo aquí?» Su voz, aunque débil, llevaba una mezcla de exasperación y decepción. «Estoy aquí para poner fin a esta farsa», respondió Dolores, volviéndose hacia Mauricio con una mirada de desdén. «¿Crees que no sabía lo que estaba pasando? ¿Que no me enteré de lo que hiciste ayer?» Mauricio parecía aún más cansado que el día anterior, pero se mantuvo firme. «Dolores, le pedí a Isabel que pasara un día conmigo como si fuera mi hija porque lo necesitaba, pero eso no tiene nada que ver contigo». Dolores rió, pero no era una risa de humor, era fría y sin emoción. «Ah, Mauricio, siempre tan ingenuo. ¿De verdad crees que puedes simplemente adoptar un reemplazo para la hija que perdiste y que eso no tendrá consecuencias?» El hombre al lado de Dolores, que Isabel ahora entendía que era un abogado, se acercó y abrió la carpeta, sacando un documento grueso. «Señor Velasco, estoy aquí para asegurarme de que el testamento se actualice según las instrucciones de su esposa», dijo él, con una voz profesional e indiferente. Isabel miró a Mauricio, tratando de entender qué estaba pasando. «¿Testamento?», preguntó, pero antes de que él pudiera responder, Dolores continuó. «Sí, el testamento», dijo Dolores con un tono triunfante. «Es hora de que Mauricio tome una decisión sensata y asegure que su fortuna se deje a alguien que realmente sabe cómo manejarla. No puedes simplemente entregárselo todo a una desconocida que apareció de la nada». Mauricio miró a Isabel, su rostro reflejando el dilema que enfrentaba. Sabía que Dolores solo estaba interesada en la fortuna y que no tenía escrúpulos en manipular la situación para conseguir lo que quería. Pero también sabía que la presencia de Isabel le había dado un alivio que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, una sensación de reconciliación, aunque fuera falsa. «No voy a firmar nada, Dolores», dijo Mauricio finalmente, su voz firme. «Y si crees que puedes manipularme con la ayuda de este abogado, estás equivocada». Dolores entrecerró los ojos, su expresión se endureció aún más. «Estás cometiendo un error, Mauricio, un error que te costará caro». Mauricio, con gran esfuerzo, se acercó al abogado y miró el documento que él sostenía. «Tengo derecho a decidir qué hacer con mi propia fortuna», dijo, antes de volverse hacia Isabel. «Y si no puedo encontrar a mi hija verdadera, entonces elijo a Isabel». Isabel se quedó boquiabierta.
incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Señor Velasco, yo no puedo aceptar esto, comenzó ella, pero Mauricio levantó la mano para interrumpirla. Puedes y lo harás aceptar, dijo Mauricio, con una gentileza que contrastaba con la tensión en el ambiente. Sé que es una situación inusual, pero tú eres la única persona que me ha traído un poco de paz en los últimos días, y quiero que tengas un futuro mejor. Dolores soltó un suspiro exasperado. Estás cometiendo una locura, Mauricio, una completa locura. Tal vez, respondió Mauricio con una sonrisa débil, pero es mi decisión. El abogado, que hasta entonces había permanecido en silencio, se movió incómodamente. Señor Velasco, si esta es realmente su decisión, puedo redactar un nuevo testamento, pero necesito que esté consciente de las implicaciones. Estoy consciente, dijo Mauricio sin dudarlo. Quiero que redacte un nuevo testamento, dejando toda mi fortuna a Isabel. Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Señor Velasco, esto es una locura. No puedo aceptarlo. Insisto, dijo Mauricio, su voz ahora más suave. Mereces la oportunidad de tener una vida mejor, y yo necesito hacer esto para que mi alma pueda finalmente descansar. Dolores, furiosa, se acercó a Isabel, sus ojos brillando con una mezcla de odio y desprecio. No te saldrás con la tuya. Me aseguraré de que este testamento nunca sea reconocido. Mauricio, sin embargo, permaneció tranquilo. Puedes intentarlo, Dolores, pero sé que hay personas en este mundo que aún se preocupan por lo que es correcto, y este abogado miró al hombre a su lado. Parece ser una de esas personas. El abogado, avergonzado, evitó la mirada de Dolores y se dirigió a Mauricio. Si esta es su voluntad, señor Velasco, haré lo que me ha pedido. Dolores, viendo que su manipulación estaba fallando, retrocedió, pero no sin lanzar una última mirada amenazadora a Isabel. «Esto aún no ha terminado», siseó, antes de salir de la sala con pasos firmes, dejando a Mauricio e Isabel en un pesado silencio. El silencio que quedó en la sala tras la abrupta salida de Dolores era casi palpable. Isabel sentía el corazón latir acelerado, aún tratando de procesar todo lo que había sucedido. La idea de que Mauricio quisiera dejarla como heredera de su fortuna era algo que nunca podría haber imaginado. La situación se estaba volviendo cada vez más compleja y al mismo tiempo peligrosa. Mauricio, agotado, se sentó lentamente en la butaca, sosteniendo su bastón con manos temblorosas. Su rostro estaba pálido, e Isabel pudo percibir que el enfrentamiento con Dolores había drenado las pocas fuerzas que le quedaban. Preocupada, se acercó, inclinándose para ver si estaba bien. «Señor Velasco, necesita descansar», dijo Isabel, su voz cargada de preocupación genuina. Mauricio levantó la mano, gesticulando para que no se preocupara. «Estoy bien, Isabel, no te preocupes por mí. Lo que importa ahora es asegurarme de que todo esté en orden». Antes de que Isabel pudiera responder, el abogado, que había permanecido en silencio hasta entonces, carraspeó para llamar la atención de ambos. «Señor Velasco, debo recordarle que la decisión de modificar el testamento debe hacerse con plena conciencia de las consecuencias. La señora Dolores puede impugnar este documento y la batalla legal puede ser larga y complicada». Mauricio asintió lentamente, sus ojos cansados pero decididos. «Estoy consciente de eso, señor Rocha, pero es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Ya no puedo vivir con la culpa de haber abandonado a mi verdadera hija y de haber permitido que Dolores destruyera mi vida. Si Isabel está dispuesta a aceptar, entonces quiero hacerlo». Isabel, que hasta entonces había estado escuchando en silencio, finalmente se manifestó. «Señor Velasco, le agradezco por su generosidad, pero no sé si puedo aceptar algo así. No quiero causar más problemas o conflictos». Mauricio miró a Isabel con una expresión suave, pero firme. «Isabel, no estás causando problemas. Me estás ayudando a corregir un error que me ha atormentado por años. Veo en ti a la hija que nunca pude conocer, y eso me trae paz. Por favor, permíteme hacer esto». Isabel respiró hondo,
luchando contra la emoción que empezaba a formarse en su garganta. Sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, pero al mirar a los ojos de Mauricio, se dio cuenta de que rechazar esta petición sería como negarle su última oportunidad de redención. Con un asentimiento vacilante, finalmente aceptó. «Acepto, señor Velasco. Si esto realmente le trae paz, entonces haré lo que sea necesario». Mauricio sonrió, una sonrisa cansada, pero genuina. «Gracias, Isabel. Esto significa más para mí de lo que puedes imaginar». El abogado, al ver que la decisión estaba tomada, comenzó a organizar los documentos necesarios para la modificación del testamento. «Necesitaré algunos días para redactar el nuevo documento y asegurarme de que esté conforme a la ley. Durante ese tiempo, sugiero que el señor Velasco y la señorita Isabel mantengan cautela. Como mencioné anteriormente, la señora Dolores no aceptará esto fácilmente». Mauricio asintió, sabiendo que estaba a punto de entrar en una batalla que, aunque no física, sería agotadora. Sabía que Dolores haría todo lo que estuviera a su alcance para evitar que el Nuevo Testamento fuera validado, pero también sabía que era una lucha que estaba dispuesto a enfrentar. Tras la salida del abogado, Isabel y Mauricio permanecieron en silencio por unos minutos. El ambiente en la sala estaba cargado, lleno de tensiones y emociones no expresadas. Finalmente, Mauricio rompió el silencio. «Isabel, sé que te estoy pidiendo mucho», dijo él con la voz baja, «pero, por favor, entiende que esta es mi última oportunidad de corregir al menos una parte de los errores que cometí. Sé que no puedo deshacer el pasado, pero al menos puedo intentar asegurarme de que tú, que has tenido tan poco en la vida, tengas una oportunidad de vivir mejor». Isabel sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. La sinceridad en las palabras de Mauricio era innegable, y ella sabía que él estaba siendo completamente honesto con ella. «Haré lo que sea necesario, señor Velasco, lo prometo». Mauricio asintió, visiblemente aliviado por saber que Isabel estaba a su lado en esta decisión. «Gracias, Isabel. Eres una buena persona, y sé que, independientemente de lo que pase, tomarás las decisiones correctas». Mientras Mauricio se levantaba, apoyándose en su bastón, Isabel lo ayudó a dirigirse a la habitación, donde podría descansar un poco. Al acostarlo en la cama, se dio cuenta de lo frágil que realmente estaba. La enfermedad que lo consumía era implacable, y Isabel sabía que el tiempo de Mauricio se estaba agotando rápidamente. «Descanse, señor Velasco», dijo suavemente ajustando las cobijas. «Me encargaré de todo aquí afuera». Mauricio cerró los ojos, asintiendo con la cabeza. «Gracias, Isabel. Eres como un ángel para mí». Isabel salió del cuarto silenciosamente, cerrando la puerta tras de sí. Al volver a la sala, encontró a Rosa, la cocinera, que había escuchado parte de la conversación anterior y estaba visiblemente preocupada. «¿Qué está pasando, Isabel?», preguntó Rosa, con la voz llena de ansiedad. «Escuché que la señora Dolores estuvo aquí. Algo muy grave debe haber pasado». Isabel suspiró profundamente, sintiendo el peso de las últimas horas acumulándose en sus hombros. «Rosa, es una historia larga. El señor Velasco está tratando de corregir algunos errores del pasado, pero esto está creando una situación muy complicada. La señora Dolores no lo va a aceptar fácilmente, y temo que puedan pasar cosas malas». Rosa puso su mano en el hombro de Isabel, ofreciéndole un consuelo silencioso. «Conozco al señor Velasco desde hace muchos años. Siempre ha sido un hombre justo, pero muy presionado por Dolores. Si ha decidido hacer algo, es porque realmente cree que es lo correcto. Nosotras solo podemos hacer lo mejor para apoyarlo». Isabel asintió, sintiéndose un poco más fuerte con el apoyo de Rosa. «Solo quiero hacer lo correcto, pero también tengo miedo de lo que pueda pasar». «No te preocupes, querida», dijo Rosa con una sonrisa reconfortante. «Todo se va a resolver. Solo mantén la cabeza en alto y sigue adelante». Isabel le devolvió la sonrisa, agradecida por el apoyo. Sabía que la situación era delicada, pero estaba decidida a ayudar a Mauricio en lo que fuera necesario, incluso si eso significaba enfrentarse a Dolores y todas las complicaciones que vendrían con ello.
La tensión en la mansión Velasco aumentaba con cada día que pasaba. Isabel sentía el peso de cada decisión y cada palabra dicha, como si el futuro de todos allí estuviera a punto de cambiar drásticamente. Mauricio, aunque cada vez más débil, se mantenía firme en su decisión de modificar el testamento y dejar su fortuna a Isabel. Era una decisión cargada de significado, no solo financiero, sino también emocional. Los días siguientes estuvieron llenos de un silencio incómodo, interrumpido solo por los pasos ligeros de Isabel mientras se ocupaba de las tareas diarias y por los ocasionales susurros de Mauricio con el abogado, quien ahora hacía visitas frecuentes a la mansión. Isabel intentaba mantenerse ocupada, pero la ansiedad crecía dentro de ella como una sombra amenazante. Sabía que Dolores no aceptaría esta decisión pasivamente y que se estaba formando una tormenta en el horizonte. La mañana en que el Nuevo Testamento finalmente estaba listo para ser firmado, la atmósfera en la mansión era densa, casi opresiva. Mauricio, ya consciente de la gravedad del momento, pidió que Isabel estuviera presente. Ella dudó, sabiendo que eso significaba un paso sin retorno, pero la determinación de Mauricio la convenció de que era lo correcto. Al entrar en el despacho, Isabel encontró a Mauricio sentado en su sillón habitual, con el abogado a su lado, organizando los papeles sobre la mesa. El semblante de Mauricio estaba serio, pero había una serenidad en sus ojos que Isabel no había visto antes. Era como si finalmente hubiera encontrado la paz que tanto buscaba. «Isabel», llamó Mauricio con una sonrisa cansada. «Gracias por estar aquí. Este es un momento importante y quiero que sepas lo mucho que esto significa para mí». Isabel se acercó, sintiendo su corazón latir con fuerza en el pecho. «Señor Velasco, yo aún estoy tratando de entender todo esto. Pero si esto es realmente lo que desea, entonces estoy aquí para apoyarlo». Mauricio asintió, satisfecho con su respuesta. «Sé que es difícil para ti entender, Isabel, pero créeme, esto me trae más paz de lo que te imaginas. Durante mucho tiempo, dejé que otras personas decidieran por mí, que me manipularan. Pero esta vez, estoy tomando una decisión por mí mismo, y me alegra saber que, al menos una vez, estoy haciendo lo correcto». El abogado, percibiendo que era el momento de avanzar, deslizó los documentos hacia Mauricio junto con una pluma. «Señor Velasco, este es el Nuevo Testamento. Ha sido revisado y está listo para ser firmado. Como discutimos, toda su fortuna será dejada a la señorita Isabel, según su voluntad». Mauricio tomó la pluma con manos temblorosas, con sus ojos enfocados en el documento frente a él. Isabel sintió el peso del momento, sabiendo que con una simple firma, sus vidas cambiarían para siempre. Aún no sabía si estaba preparada para eso, pero al mirar a Mauricio, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Con un suspiro profundo, Mauricio firmó el documento, su nombre fluyendo con dificultad sobre la hoja de papel. Cada trazo parecía llevar años de arrepentimiento, dolor y, finalmente, redención. Cuando terminó, dejó la pluma sobre la mesa y se recostó en el sillón, exhausto, pero aliviado. «Está hecho», dijo el abogado, tomando el documento y guardándolo en la carpeta. «A partir de este momento, el Nuevo Testamento está oficialmente en vigor. Señor Velasco, señorita Isabel, mis felicitaciones». Isabel no pudo responder. El peso de la situación era abrumador y apenas podía procesar lo que acababa de suceder. Ahora era la heredera de una vasta fortuna, pero en lugar de alegría, sentía una mezcla de miedo y responsabilidad. ¿Qué significaba ser la heredera de Mauricio Velasco? ¿Qué traería eso a su vida? Antes de que pudiera articular sus pensamientos, la puerta del despacho se abrió de golpe, y Dolores entró, sus ojos brillando con una furia contenida. «¡Lo sabía!», exclamó, señalando con un dedo acusador a Mauricio. «Sabía que estabas planeando algo, Mauricio. ¿Y tú?», dijo, volviendo su mirada hacia Isabel. «¿Crees que puedes simplemente entrar en su vida y tomar lo que es mío?». Isabel se sintió acorralada, pero antes de que pudiera responder, Mauricio intervino,
su voz sorprendentemente firme. Dolores, deja de hacer esto. Ya es demasiado tarde para tus manipulaciones. El testamento ha sido firmado y no puedes cambiar eso. Dolores soltó una risa amarga, llena de desprecio. ¿Crees que voy a aceptar esto? ¿Crees que voy a quedarme de brazos cruzados mientras entregas todo a esta impostora? No lo permitiré. El abogado, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se interpuso entre Mauricio y Dolores, tratando de calmar la situación. Señora Velasco, entiendo que esto sea difícil para usted, pero la decisión ha sido tomada y es legalmente válida. No hay nada que se pueda hacer a menos que quiera impugnarlo en la justicia. Dolores lo miró con ojos entrecerrados, visiblemente irritada, pero su mente ya comenzaba a calcular las posibilidades. ¿Impugnar? Oh, haré mucho más que eso. Mauricio, acabas de firmar la sentencia de destrucción de esta hija sustituta tuya. ¿Y tú?, dijo volviéndose de nuevo hacia Isabel. No sabes con quién te estás metiendo. Te voy a destruir, pedazo por pedazo. Isabel sintió el miedo crecer dentro de sí, pero antes de que Dolores pudiera avanzar más, Mauricio se levantó, su bastón firmemente en su mano. Dolores, ya basta. No tengo más tiempo para estos juegos. Si quieres impugnar el testamento, hazlo. Pero no creas que voy a quedarme aquí viendo mientras intentas destruir lo único bueno que queda en mi vida. Dolores dio un paso atrás, sorprendida por la determinación de Mauricio. Sabía que él estaba débil, pero también sabía que, en ese momento, hablaba en serio. La ira aún ardía en sus ojos, pero se dio cuenta de que tendría que adoptar un enfoque diferente. «Esto no ha terminado, Mauricio», dijo, antes de salir del despacho, cerrando la puerta de un portazo. El sonido reverberó por la mansión, dejando un eco que parecía anunciar que el verdadero conflicto apenas estaba comenzando. Isabel, aún conmocionada, miró a Mauricio, que había vuelto a sentarse, sus fuerzas finalmente agotadas. «Señor Velasco, yo no sé qué decir». Mauricio sonrió débilmente, negando con la cabeza. «No necesitas decir nada, Isabel. Solo debes saber que hice lo que tenía que hacer. Ahora nos toca enfrentar las consecuencias juntos». El silencio que siguió a la abrupta salida de Dolores dejó la mansión en una especie de suspensión inquietante. Isabel sentía el corazón pesado, como si la tormenta que tanto temía estuviera a punto de desatarse sobre todos. Sabía que Dolores no aceptaría la derrota fácilmente, y lo que más la asustaba era la sensación de que algo terrible estaba por venir. Durante el resto del día, Isabel intentó mantenerse ocupada, pero la tensión era palpable en cada rincón de la mansión. Mauricio, visiblemente agotado después de los eventos de la mañana, se había retirado a su habitación, donde pasaba la mayor parte del tiempo descansando. El abogado ya se había ido, prometiendo que volvería para acompañar los próximos pasos del proceso, pero Isabel sabía que el verdadero desafío aún estaba por venir. A medida que el día se transformaba en noche, Isabel no podía apartar la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Estaba en la cocina, ayudando a Rosa con la cena, cuando escuchó pasos rápidos y decididos acercándose. Al voltear, vio a Dolores entrar en la cocina, con los ojos fijos en Isabel con una intensidad aterradora. «Necesitamos hablar», dijo Dolores, su voz baja pero cargada de una autoridad que Isabel no se atrevió a desafiar. Isabel asintió, sintiendo el estómago revuelto de los nervios. Rosa la miró con preocupación, pero Isabel hizo un gesto para que no se preocupara. Sabía que, fuera cual fuera el plan de Dolores, tendría que enfrentarlo de frente. Siguiendo a Dolores a una sala de estar menos utilizada, Isabel se sintió como una presa siendo conducida a la trampa. Al entrar en la sala, Dolores cerró la puerta detrás de ella con un golpe seco, aislándolas del resto de la casa. La atmósfera estaba pesada y el silencio que siguió fue casi ensordecedor. «¿Crees que puedes engañarme?», comenzó Dolores, con los ojos clavados en los de Isabel. «¿Crees que puedes simplemente entrar en la vida de mi esposo y tomar lo que por derecho me pertenece?». Isabel trató de mantener la calma,
pero la intensidad de Dolores la ponía nerviosa. «Señora Velasco, no tengo la intención de quitarle nada. Solo estoy tratando de ayudar al señor Velasco a encontrar algo de paz en los últimos días de su vida». Dolores soltó una risa amarga, llena de desprecio. «¿Paz? ¿De verdad crees que eso es lo que está pasando aquí? Mauricio se está aferrando a una ilusión y tú estás ayudando a alimentar esa locura». Isabel tragó saliva, sin saber cómo responder. Sabía que Dolores estaba furiosa, pero la frialdad en sus palabras indicaba algo más profundo, algo más siniestro. «No estoy tratando de causar problemas. Solo estoy haciendo lo que el señor Velasco me pidió». Dolores dio un paso adelante, acercándose a Isabel de una manera casi amenazante. «No entiendes, ¿verdad? Mauricio siempre fue débil, siempre se dejó llevar por las emociones. Y ahora, en sus últimos días, está cometiendo el mayor error de todos. Pero yo no voy a permitirlo». Isabel sintió el miedo crecer dentro de ella, pero se mantuvo firme. «¿Qué quiere decir con eso?». Dolores miró directamente a los ojos de Isabel, su expresión endureciéndose aún más. «¿Realmente piensas que es solo una coincidencia? ¿Que tú, una simple limpiadora, fuiste elegida por Mauricio para ser su heredera por pura suerte?». Isabel permaneció en silencio, su mente corriendo en varias direcciones al tratar de entender lo que Dolores estaba insinuando. «Eres más que eso, Isabel», continuó Dolores, su voz ahora casi un susurro. «Mucho más de lo que imaginas, porque en realidad tú eres la verdadera hija de Mauricio». Las palabras cayeron como una bomba. Isabel se quedó paralizada, el shock extendiéndose por todo su cuerpo. Miró a Dolores, esperando que estuviera mintiendo, pero la expresión en el rostro de la mujer era de pura convicción. «Eso no puede ser verdad», balbuceó Isabel, su mente luchando por procesar la revelación. «Pero lo es», respondió Dolores, su voz ahora firme y controlada. «Eres la hija que Mauricio perdió hace tantos años. La hija que yo hice desaparecer para asegurarme de que nunca reclamara su herencia». Isabel sintió el suelo abrirse bajo sus pies. Había crecido creyendo que era huérfana, que sus padres habían muerto cuando era muy joven. Pero ahora, todo eso parecía una mentira cruel. La verdad, que Dolores estaba revelando con tanta frialdad, era más dolorosa de lo que jamás podría haber imaginado. «¿Me dejaste en un orfanato?», preguntó Isabel, su voz temblando con la realización. «Sí», respondió Dolores sin vacilar. «Sabía que si Mauricio descubría que tenía una hija, haría cualquier cosa para traerla de vuelta, y yo no podía permitir que eso sucediera, así que hice lo que era necesario». Isabel sintió las lágrimas empezar a brotar en sus ojos, pero se obligó a mantenerse firme. «¿Por qué? ¿Por qué harías algo así?». Dolores se encogió de hombros, como si la respuesta fuera obvia. «Porque sabía que una hija significaría dividir la fortuna. No podía permitir que alguien me quitara lo que por derecho es mío. Así que me aseguré de que desaparecieras». Isabel estaba aturdida. El mundo a su alrededor parecía girar. Toda su vida, toda su identidad, había sido construida sobre una mentira. Y ahora, en un solo momento, todo eso se estaba desmoronando. «¿Pero por qué me lo dices ahora?», preguntó Isabel, con la voz débil. Dolores dio una sonrisa fría, sin emoción. «Porque necesitas entender que, aunque seas hija de Mauricio, eso no te da derecho a tomar lo que es mío. Y haré todo lo que sea necesario para asegurarme de que no lo consigas. Ya te saqué de tu vida una vez, y puedo hacerlo de nuevo». Isabel sintió el pánico apoderarse de ella, pero al mismo tiempo, una llama de determinación comenzó a crecer en su interior. «Soy su hija», dijo ella, más para sí misma que para Dolores. «Tengo derecho a saber quién soy». «¿Derechos?», Dolores se burló. «Los derechos son para los débiles. Si quieres algo, debes luchar por ello, y te aseguro que esa pelea no la vas a ganar». Con esas palabras, Dolores se dio la vuelta y salió de la sala, dejando a Isabel sola para procesar la devastadora revelación.
Las palabras de Dolores resonaban en su mente e Isabel sintió una mezcla de desesperación y rabia crecer dentro de ella. Sabía que nada sería fácil a partir de ese momento, pero también sabía que no podía seguir viviendo en la oscuridad de las mentiras. Ahora tenía que enfrentar la verdad, no solo por sí misma, sino también por Mauricio. Y tal vez, al hacerlo, finalmente pudiera encontrar la paz que tanto buscaba. Isabel permaneció inmóvil en la sala de estar, las palabras de Dolores aún resonando en su mente. Tú eres la verdadera hija de Mauricio. La frase giraba en su cabeza como una tormenta, una verdad que nunca podría haber imaginado. Toda su vida parecía haber sido una mentira, un juego cruel manipulado por Dolores. La ira y la confusión se mezclaban dentro de ella mientras trataba de procesar lo que acababa de descubrir. Después de todo, ¿quién era ella? ¿Quién era esta mujer que creía ser solo una empleada doméstica? ¿Alguien sin raíces, sin historia? La revelación de que ella era, de hecho, la hija de Mauricio Velasco lo cambió todo. Isabel sintió un dolor profundo en su pecho, como si algo dentro de ella se estuviera rompiendo. La mujer que había crecido pensando que era huérfana, ahora sabía que sus padres estaban vivos, pero que su vida había sido cruelmente robada por Dolores. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por el rostro de Isabel. Se sentó en una de las sillas de la sala, su cuerpo temblando con la fuerza de la emoción que la dominaba. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Por qué ella, que siempre intentó vivir de manera honesta y humilde, estaba siendo arrastrada a una red de mentiras y manipulaciones tan oscura? Pensó en Mauricio, el hombre que ahora sabía que era su verdadero padre. Él estaba ahí, en esa misma casa, sufriendo de una enfermedad terminal, sin saber que la hija que tanto deseaba reencontrar estaba justo frente a él todo el tiempo. Isabel se preguntó cómo reaccionaría él al saber la verdad. Y más importante aún, se preguntó cómo debería actuar ahora que sabía quién era en realidad. Todavía sumida en sus pensamientos, Isabel se dio cuenta de que no podía simplemente ignorar lo que acababa de descubrir. Necesitaba enfrentar la situación, necesitaba confrontar a Dolores una vez más, pero, sobre todo, necesitaba contarle la verdad a Mauricio. Él merecía saber que, en los últimos días de su vida, la hija que había perdido estaba, en realidad, más cerca de lo que jamás podría haber imaginado. Respirando hondo, Isabel se levantó y salió de la sala, sus pasos decididos. Sabía que no podía retrasarlo más. Era hora de enfrentar la realidad, por dolorosa que fuera. Caminó rápidamente hacia la habitación de Mauricio, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Cuando llegó, tocó la puerta suavemente y entró. Mauricio estaba acostado en la cama, con los ojos cerrados, pero no dormía. Al escuchar los pasos de Isabel, abrió los ojos lentamente, girando la cabeza para verla entrar. Una sonrisa débil se formó en sus labios al verla. «Isabel», dijo él, la voz suave, pero cargada de afecto. «Pareces preocupada. ¿Qué pasó?» Isabel dudó por un momento, tratando de encontrar las palabras correctas. «Señor Velasco, Mauricio, necesito contarte algo que podría cambiarlo todo». Mauricio frunció el ceño, sintiendo la seriedad en el tono de Isabel. «¿Qué es, querida? ¿Qué te preocupa?» Isabel se acercó a la cama, sentándose en la silla al lado. Tomó la mano de Mauricio entre las suyas, sintiendo el calor frágil de su piel. «Es sobre lo que la señora Dolores me dijo. Ella me contó algo que nunca podría haber imaginado». Mauricio apretó ligeramente la mano de Isabel, animándola a continuar. «Cuéntamelo, Isabel. No tengas miedo». Con la voz temblorosa, Isabel comenzó a hablar. «Ella dijo que soy tu hija, Mauricio, la hija que perdiste. Dijo que me secuestró cuando solo era una niña y me dejó en un orfanato para que nunca pudieras encontrarme». Las palabras cayeron como una piedra en el estómago de Mauricio. Él guardó silencio por un momento, sus ojos abiertos de par en par por el shock. «¿Qué dijiste?»,
preguntó él casi en un susurro. Dijo que soy tu hija, repitió Isabel, las lágrimas volviendo a llenar sus ojos. No sé qué pensar, no sé qué hacer, pero tenía que contártelo. Mauricio cerró los ojos, su mente dando vueltas con la revelación. Era como si el mundo a su alrededor se estuviera desmoronando. Todas las certezas que había construido a lo largo de los años, ahora deshechas por una simple frase. «Mi hija», murmuró él, casi sin creerlo. Isabel sintió la desesperación en la voz de Mauricio, y eso solo intensificó su propia angustia. «No sé si es verdad, pero tiene sentido. Siempre me he sentido tan perdida, como si algo faltara en mi vida. Y ahora descubrir esto es demasiado para mí». Mauricio abrió los ojos, con lágrimas corriendo por su rostro. Tiró de la mano de Isabel más cerca, sosteniéndola con más fuerza. «Si esto es verdad, Isabel, entonces todo lo que he hecho, todas las decisiones que he tomado, han sido en vano. Te dejé escapar una vez, y ahora, en mis últimos días, yo no sé qué hacer». Isabel lloraba junto con él, el dolor compartido entre ellos, algo que nunca podrían haber previsto. «Estoy tan confundida, Mauricio. No sé qué hacer, pero sé que no puedo ignorarlo. Necesitamos descubrir la verdad». Mauricio asintió de acuerdo con ella. «Sí, necesitamos». «Pero Isabel, quiero que sepas que, independientemente de todo, yo ya te consideraba como la hija que nunca tuve. Y si es verdad, entonces, estos últimos días a tu lado han sido el mayor regalo que podría haber recibido». Isabel sintió una mezcla de tristeza y alivio al escuchar esas palabras. Sabía que la verdad podría traer aún más dolor, pero también sabía que era el único camino hacia la redención de ambos. «Yo también siento lo mismo, Mauricio, y haré lo que sea necesario para descubrir la verdad». Se quedaron allí, juntos, compartiendo un momento de silencio, ambos sabiendo que el camino por delante sería difícil. Pero Isabel estaba decidida. Dolores había mantenido la verdad oculta durante demasiado tiempo y ahora era hora de desenterrar todo y enfrentar las consecuencias. Mauricio merecía saber la verdad e Isabel merecía descubrir quién era realmente. Al día siguiente, el aire en la mansión Velasco estaba más pesado que nunca. El conocimiento de la revelación de Dolores pesaba sobre Isabel como una sombra constante. Sabía que lo que estaba por venir sería uno de los momentos más difíciles de su vida, pero también sabía que ya no podía huir de la verdad, sin importar las consecuencias. Mauricio, a pesar de estar visiblemente debilitado, mostraba una determinación renovada. Había pasado la noche reflexionando sobre las palabras de Isabel, y la posibilidad de que ella fuera realmente su hija perdida lo llenó de una esperanza que no sentía desde hace años. Ahora estaba decidido a confrontar a Dolores y sacar la verdad a la luz, cueste lo que cueste. Isabel, por su parte, estaba lista para enfrentar lo que fuera que viniera. Sabía que Dolores no se rendiría fácilmente, pero había algo dentro de ella, tal vez la verdad recién descubierta sobre su identidad, que le daba fuerza para seguir adelante. Esa tarde, Mauricio pidió que Dolores se uniera a él en el despacho. Isabel estaba a su lado, y el abogado también estaba presente, a petición de Mauricio. Cuando Dolores entró en la sala, su rostro estaba impasible, pero Isabel podía ver la ira que ardía en sus ojos. «¿Querías hablar conmigo, Mauricio?», dijo Dolores, su voz tan controlada como su semblante. Mauricio miró a Dolores con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. «Sí, Dolores, creo que ha llegado la hora de poner todas las cartas sobre la mesa». Dolores levantó una ceja, fingiendo confusión. «¿De qué estás hablando?». Isabel dio un paso al frente, su voz firme. «Tú sabes exactamente de lo que estamos hablando. Ayer me dijiste que soy la hija de Mauricio, la hija que hiciste desaparecer hace años. Es hora de decir la verdad». Dolores miró a Isabel con desdén, pero no retrocedió. «¿Y por qué haría eso? ¿De verdad crees que puedes intimidarme? ¿Que puedes obligarme a confesar algo que no tienes cómo probar?». Mauricio,
aún sentado, respiró hondo, su voz cargada de emoción. Dolores, ya no quiero vivir bajo estas mentiras. Si Isabel es realmente mi hija, entonces merezco saberlo. Te amé una vez, pero si todo esto fue construido sobre una farsa, necesito la verdad antes de irme. Dolores cruzó los brazos, su mirada dura. ¿Y qué harás si descubres que es verdad, Mauricio? ¿Crees que eso va a cambiar algo? Estás al borde de la muerte, y nada de lo que hagas ahora puede cambiar el pasado. Isabel sintió que la ira crecía dentro de ella, pero antes de que pudiera responder, el abogado, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino. Señora Velasco, si lo que Isabel dice es verdad, entonces el señor Velasco tiene derecho a saberlo. Y más que eso, tiene derecho a corregir los errores del pasado, aunque ahora sea tarde. Dolores miró al abogado con una expresión de puro desprecio, pero él no se dejó intimidar. Ella sabía que estaba acorralada, pero también sabía que aún tenía una última carta bajo la manga. ¿Realmente creen que pueden obligarme a admitir cualquier cosa? ¿Que pueden destruirme con una simple revelación? He sobrevivido a cosas peores, y si lo que quieren es guerra, entonces guerra tendrán. Mauricio cerró los ojos. El dolor en su expresión era evidente. Dolores, yo no quiero una guerra, solo quiero la verdad. Si Isabel es mi hija, entonces quiero que tenga lo que le corresponde. Y si tú intentaste impedir eso, entonces deberás enfrentarte a las consecuencias. Dolores dio un paso al frente, su voz baja y amenazante. ¿Y crees que lo que pasó fue culpa mía, Mauricio? ¿Crees que fui la única que tomó decisiones difíciles? Siempre fuiste débil, siempre dejando que otros decidieran por ti. Si Isabel desapareció, fue porque tú permitiste que eso sucediera. Nunca fuiste capaz de protegerla, ¿y ahora quieres echarme toda la culpa a mí? Isabel sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a hablar. Si el señor Velasco cometió errores, eso no justifica lo que tú hiciste. Puede que haya sido débil en el pasado, pero ahora está tratando de corregirlo. Y yo quiero saber la verdad, Dolores. Me lo debes. Dolores miró a Isabel, su expresión inquebrantable. ¿Quieres la verdad? La verdad es que hice lo necesario para proteger lo que es mío. Sí, te aparté de la vida de Mauricio porque sabía que eras una amenaza, y lo haría de nuevo si tuviera que elegir. Las palabras de Dolores cayeron como un golpe para Isabel. Sabía que Dolores era implacable, pero escuchar la fría confesión de sus actos le revolvió el estómago. El silencio en la sala era pesado, todos asimilando la gravedad de lo que se había dicho. Mauricio, sin embargo, no se dejó abatir. Puede que lo lograras en el pasado, Dolores, pero ahora las cosas han cambiado. Ya no te tengo miedo, y haré lo que sea necesario para asegurarme de que Isabel, mi hija, reciba lo que le corresponde. Dolores rió amargamente, sacudiendo la cabeza. ¿De verdad crees que puedes derrotarme, Mauricio? Incluso en tus últimos días, sigues subestimando de lo que soy capaz. El abogado, al ver que la situación estaba a punto de salirse de control, dio un paso al frente. Señora Velasco, esta conversación puede continuar en los tribunales si es necesario. El señor Velasco tiene todas las razones para impugnar cualquier manipulación que haya ocurrido, y usted debe estar consciente de las implicaciones legales. Dolores entrecerró los ojos, su mirada fija en el abogado. Sé muy bien cuáles son las implicaciones, pero no será tan fácil derrotarme. Isabel finalmente encontró su voz de nuevo. No estoy tratando de derrotarte, Dolores. Solo quiero la verdad, para que podamos seguir adelante. Y si eso significa enfrentarte, entonces que así sea, pero no voy a rendirme. Dolores miró a Isabel con una mezcla de rabia y admiración a regañadientes. Tienes valor, lo admito, pero no te equivoques, esta batalla está lejos de terminar. Mauricio, agotado pero decidido, se levantó de la silla, su bastón temblando en su mano. Puede que la batalla aún no haya terminado, Dolores, pero estoy listo para luchar hasta el final, por mi hija, por la verdad. Dolores lo miró durante un largo momento, su rostro duro e inexpresivo. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y salió de la sala,
dejando tras de sí una estela de tensión e incertidumbre. Isabel y Mauricio quedaron en silencio por un momento, ambos tratando de procesar lo que acababa de suceder. Finalmente Mauricio rompió el silencio. «Gracias, Isabel. Sé que esto no fue fácil, pero ahora sabemos la verdad. Y juntos enfrentaremos lo que venga». Isabel asintió, sintiendo una mezcla de alivio y temor por lo que aún estaba por venir. Pero sabía que, independientemente de lo que sucediera, estaba lista para enfrentar el futuro al lado de su padre, Mauricio Velasco. La revelación en la oficina dejó a todos en la mansión Velasco en un estado de tensión y expectativa. La verdad finalmente había salido a la luz, y ahora todos debían lidiar con las consecuencias. Isabel sentía el peso de la situación como un ancla, pero estaba decidida a seguir adelante. Sabía que, independientemente de lo que sucediera, ya no estaba sola. Tenía un padre que la amaba, y juntos enfrentarían lo que viniera. Mauricio, aunque agotado por la intensidad de los últimos días, parecía más en paz de lo que Isabel jamás había visto. La confirmación de que Isabel era realmente su hija le trajo un alivio que no sabía que aún podía sentir. Aunque sabía que su tiempo se estaba acabando, estaba decidido a usar los días que le quedaban para asegurarse de que Isabel estuviera protegida y de que Dolores enfrentara las consecuencias de sus acciones. Dolores, por su parte, no abandonó la mansión después del enfrentamiento en la oficina. Isabel sabía que estaba tramando algo, que la calma que Dolores exhibía era solo la fachada de algo mucho más oscuro. Había una sensación constante de que una nueva tormenta se estaba formando, y todos en la mansión esperaban el momento en que estallara. A la mañana siguiente del enfrentamiento, el abogado regresó a la mansión con documentos adicionales. Había preparado todo para asegurar que el nuevo testamento de Mauricio fuera incontestable. El objetivo era blindar la decisión de Mauricio contra cualquier intento de Dolores de anular lo que se había decidido. Mauricio, aunque débil, insistió en reunirse nuevamente con el abogado e Isabel. Sentado en la mesa del comedor, revisó los documentos con atención, su mirada decidida. Isabel a su lado lo observaba con una mezcla de preocupación y admiración. Era evidente que Mauricio estaba librando una batalla interna, su salud deteriorándose rápidamente, pero su espíritu seguía siendo fuerte. «Señor Velasco», comenzó el abogado, «estos documentos deberían garantizar que se respete su voluntad. Dolores puede impugnar, pero tendremos una posición sólida. Todo depende de ti ahora». Mauricio asintió tomando la pluma con manos temblorosas. Isabel sostuvo su mano por un momento, ofreciéndole consuelo y apoyo. «Estoy aquí, papá», susurró ella, usando el término cariñoso por primera vez. Mauricio le sonrió, sus ojos llenos de emoción. «Gracias, hija mía», respondió él, antes de firmar los papeles con cuidado. Cada firma parecía agotarlo un poco más, pero se mantuvo firme. Cuando terminó, soltó la pluma y se recostó en la silla, visiblemente aliviado. «Está hecho», dijo, mirando a Isabel. «Ahora estás protegida y Dolores tendrá que enfrentar la justicia por todo lo que ha hecho». Antes de que Isabel pudiera responder, Dolores entró en la sala, su rostro inmutable. Se había cambiado de ropa, ahora vestida con un traje impecable, como si se estuviera preparando para una batalla legal. Había algo frío y calculador en su postura que hizo que Isabel sintiera un escalofrío. «¿Realmente crees que firmando unos papeles puedes derrotarme, Mauricio?», preguntó Dolores con voz helada. «Esto es solo el comienzo. Lucharé hasta el final, y sabes que siempre consigo lo que quiero». Mauricio la miró, su expresión serena pero firme. «Dolores, puedes intentar lo que quieras, pero no voy a permitir que sigas manipulando a todos a tu alrededor. Cometí errores en el pasado, permití que me controlaras, pero no voy a dejar que eso suceda de nuevo». Dolores entrecerró los ojos, su mirada fija en Isabel. «¿Y tú, Isabel? ¿Crees que puedes simplemente entrar en nuestras vidas y tomar lo que es mío? No eres más que una chica que creció en un orfanato. ¿Realmente crees que tienes derecho a heredar todo esto?».
Isabel sintió la ira crecer dentro de ella, pero se obligó a mantener la calma. No pedí nacer en esta familia, Dolores, y no pedí que destruyeran mi vida, pero ahora que sé la verdad, no voy a retroceder. Si eso significa enfrentarte, entonces que así sea. Dolores rió amargamente. Eres valiente, lo admito, pero la valentía no será suficiente. Aún tengo recursos, Isabel. Aún puedo hacer de tu vida un infierno, y lo haré si es necesario. El abogado, al percibir que la situación se estaba volviendo más tensa, intervino. Señora Velasco, cualquier intento de impugnar el testamento ahora será inútil. La documentación ha sido firmada y está legalmente protegida. Además, cualquier acción que tome para perjudicar a Isabel puede ser utilizada en su contra en un tribunal. Dolores lo miró por un momento, con su ira hirviendo bajo la superficie, pero en lugar de explotar, simplemente sonrió. Tal vez pienses que has ganado, Mauricio, pero esta historia está lejos de terminar. Encontraré la manera, de una forma u otra. Con esas palabras, se dio la vuelta y salió de la sala, dejando a Isabel y a Mauricio en un silencio pesado. El abogado se recostó en la silla, visiblemente aliviado por haber evitado una explosión mayor, pero consciente de que Dolores seguía representando una amenaza real. Isabel miró a Mauricio, sintiéndose al mismo tiempo aliviada y preocupada. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó con voz cargada de incertidumbre. Mauricio suspiró, sus hombros caídos por el cansancio. «Ahora, hija mía, seguimos luchando, pero al menos ahora conocemos la verdad, y con eso somos más fuertes». Isabel asintió, sabiendo que aún había una larga batalla por delante, pero sintiéndose reconfortada por la presencia de su padre a su lado. Habían enfrentado mucho para llegar hasta aquí, y sin importar lo que sucediera, estaba decidida a proteger lo que quedaba de su nueva familia. Esa noche, mientras Isabel ayudaba a Mauricio a acostarse, sintió una extraña paz apoderarse de ella. Aunque sabía que Dolores seguía siendo una amenaza, había algo en conocer la verdad que le daba fuerzas. Miró a Mauricio, ya dormido, y sonrió, sabiendo que, independientemente de lo que viniera, lo enfrentarían juntos. Los días que siguieron al enfrentamiento final con Dolores trajeron una calma inesperada a la mansión Velasco. Aunque todavía había una tensión latente en el aire, Isabel y Mauricio sentían que lo peor ya había pasado. Habían enfrentado la verdad y ahora estaban listos para lidiar con las consecuencias. La presencia del abogado y el refuerzo de las medidas legales les daban a ambos una sensación de seguridad que no habían sentido en mucho tiempo. Mauricio, a pesar de su salud debilitada, parecía estar en paz consigo mismo. Saber que Isabel era su hija y que finalmente estaba a su lado le daba una fuerza renovada. Aunque sus días estuvieran contados, estaba decidido a aprovecharlos al máximo, cuidando los detalles finales para asegurarse de que Isabel estuviera bien protegida después de su partida. Isabel, por su parte, se estaba ajustando lentamente a su nueva realidad. Ser hija de Mauricio Velasco era algo que nunca podría haber imaginado, pero ahora que sabía la verdad, sentía una mezcla de emociones: alivio, tristeza y hasta un poco de miedo por lo que el futuro podría traer. Pero por encima de todo, sentía una enorme responsabilidad de honrar la memoria de su padre y proteger el legado que él estaba dejando para ella. Un día, mientras ayudaba a Mauricio a acomodarse en la sala de estar, Isabel sintió que era el momento adecuado para una conversación que había estado posponiendo. «Papá», comenzó ella, aún acostumbrándose a usar ese término, ¿has pensado en lo que sucederá después de que te vayas? Mauricio la miró, sus ojos cansados pero llenos de cariño. Sí, Isabel, pienso en eso todos los días. Por eso hice todo lo que hice. Quiero asegurarme de que estés a salvo y que Dolores no tenga más formas de hacerte daño. Isabel asintió, pero todavía había algo que la inquietaba. ¿Y qué hay de Dolores? ¿Crees que realmente se rendirá? Mauricio suspiró, sus hombros cayendo un poco. Dolores nunca se rinde, hija mía, pero con lo que hemos hecho, con el apoyo legal que tenemos, creo que estará más limitada.
Si intenta algo, tendrá que enfrentar las consecuencias legales, y creo que ella lo sabe. Isabel sabía que su padre tenía razón, pero aún así, la idea de que Dolores estuviera planeando algo la inquietaba. Solo quiero que todo esto termine. Quiero que podamos tener un poco de paz, aunque sea por un tiempo. Mauricio tomó la mano de Isabel, apretándola suavemente. Tendremos paz, Isabel. Te lo prometo. Y después de que me vaya, tendrás una vida mejor, una vida que mereces, lejos de todas estas mentiras y manipulaciones. Isabel sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero se contuvo. Solo hubiera querido tener más tiempo contigo. Quería que las cosas hubieran sido diferentes. Mauricio sonrió tristemente. Yo también, hija mía. Pero no podemos cambiar el pasado. Solo podemos hacerlo mejor con el tiempo que nos queda. Los días continuaron pasando, y aunque la salud de Mauricio estaba cada vez más debilitada, él parecía decidido a aprovechar cada momento que tenía al lado de Isabel. Pasaban horas platicando, contando historias y compartiendo recuerdos que nunca habían tenido la oportunidad de crear antes. Isabel sentía que, incluso en medio de tanto dolor, había encontrado un poco de felicidad al lado de su padre. Entonces, una mañana tranquila, mientras el sol salía y llenaba la mansión con una luz suave, Mauricio finalmente dejó este mundo. Isabel estaba a su lado, sosteniendo su mano, y aunque el momento era de una inmensa tristeza, también había una sensación de paz. Mauricio se fue sabiendo que finalmente había encontrado a su hija, e Isabel quedó con la certeza de que él estaba en paz. El funeral de Mauricio fue sencillo, pero emotivo. Pocas personas asistieron, solo aquellas que realmente importaban. Isabel se vio rodeada de personas que se preocupaban por ella, incluyendo a Rosa y al abogado que se había convertido en un amigo cercano en los últimos días. Dolores, como era de esperarse, no asistió, pero Isabel sintió que eso era lo mejor. Después del funeral, Isabel se dedicó a resolver los asuntos que Mauricio había dejado. Con el apoyo del abogado, logró asegurarse de que todo estuviera en orden y comenzó a planear qué haría con el legado que su padre le dejó. Aunque la fortuna de Mauricio era inmensa, Isabel no tenía la intención de usarla para lujos o vanidades. Quería hacer algo significativo, algo que honrara la memoria de su padre y ayudara a otras personas. Isabel decidió usar parte de la fortuna para crear una fundación en nombre de Mauricio, dedicada a ayudar a niños huérfanos y familias necesitadas. Sabía que, de alguna manera, esto era una forma de corregir el sufrimiento que ella misma había enfrentado, y sentía que su padre habría aprobado esa decisión. La fundación creció rápidamente, e Isabel se encontró con un nuevo propósito de vida. Trabajaba incansablemente para asegurarse de que la fundación ayudara a la mayor cantidad de personas posible, y con cada nuevo éxito, sentía que estaba honrando la memoria de Mauricio de la mejor manera que podía. El tiempo pasó, e Isabel comenzó a encontrar una nueva forma de felicidad. Nunca olvidó a su padre, pero tampoco volvió a sentirse sola. Rodeada de personas que la apoyaban y con un propósito claro en mente, Isabel finalmente encontró la paz que tanto buscaba. En cuanto a Dolores, Isabel supo, a través del abogado, que había intentado impugnar el testamento, pero sin éxito. Las acciones de Dolores se hicieron públicas y perdió gran parte del respeto y la influencia que un día había tenido. Isabel nunca volvió a tener contacto directo con ella, y lo prefirió así. Sabía que, incluso con todo lo que había pasado, lo mejor era dejar el pasado atrás y seguir adelante. Al final, Isabel sabía que la vida no siempre era justa, pero había encontrado una manera de transformar el dolor en algo positivo. Había perdido mucho, pero también había ganado algo invaluable, una nueva vida, un nuevo propósito y la certeza de que estaba marcando una diferencia en el mundo. Isabel miró el atardecer desde la terraza de la mansión, sintiendo la brisa suave en su rostro. Sonrió, sabiendo que, dondequiera que Mauricio estuviera, él estaba orgulloso de ella, y con eso en mente,
Estaba lista para enfrentar cualquier cosa que la vida le trajera.